deseamos invitar a aquellas personas que en los últimos meses han hecho una decisión por Jesucristo, y si aún no son bautizados o aún no son miembros activos de la iglesia, les invitamos a que nos acompañen todos los domingos de 10:45 hasta el final. Hermano Noé, el encargado de dar la clase para bautismos y para ser miembros de la iglesia. Así que invitamos a todos. Hermanos, desde 2014 ha comenzado, y cada vez que comienza un año, uno comienza con muchas expectativas. Comienza con varios desafíos, planteándolos. Y como iglesia queremos volver a recordar la visión original que tenemos para ubicarnos, para mantenernos cumpliendo exactamente lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y esto está bajo la visión, la filosofía que tenemos como iglesia hasta el año 2017. Vamos a ver si usted me ayuda y recordamos lo que es la visión de Iglesia Bíblica Peniel que tenemos hasta el 2017. Queremos ser una iglesia activa y fuerte en evangelismo, fiel y responsable en discipulado, con conocimiento bíblico e identidad cristiana. Tiene que ver eso con nuestra identidad, nuestras relaciones. Aquí, en nuestra cabecita, guardemos esto, traigámoslo acá al corazón y llevémosla a la acción. ¿Sí? Usted es parte de la iglesia y somos la iglesia. Y este año queremos trabajar en eso. Queremos ser una iglesia activa y fiel, pero también con identidad. La iglesia está para sembrar el evangelio, está también para equipar a los miembros, consolidar a los nuevos creyentes y luego enviarlos. Hoy aprendimos en la clase de la escuela bíblica dominical por qué razón a los discípulos se les llamaron apóstoles. Porque ellos vinieron a estar con Jesús un tiempo para aprender discípulos, para luego ser enviados, que significa apóstol. Apóstol significa enviado. Lo mismo nosotros queremos hacer, y queremos que todo cristiano sea eso: discípulo de Jesús, todo el tiempo aprendiendo de Jesús, pero al mismo tiempo enviados a cumplir lo que aprendemos acerca de Jesús. De manera, hermanos amados, que tomaremos el libro de Hechos de los apóstoles. Algunos le llaman el libro del Espíritu Santo. Hechos es el libro de las obras del Espíritu Santo. Y tomaremos este libro de Hechos como base para la proyección como iglesia, porque queremos estar enfatizando 5 de los ministerios que la iglesia primitiva en su tiempo practicaron de manera consistente, y que esto les dio crecimiento integral, crecimiento espiritual y crecimiento numérico. Y nos referimos a 5 ministerios que en este año estaremos enfatizando bastante. La oración. Hoy, hermanos, si no sabía, hoy estamos en ayuno. Unas 35 personas estuvimos desde las 9 de la mañana y era para toda la iglesia. ¿A quiénes se les olvidó? Levanten la mano. ¿Quiénes sí se recordaron pero no vinieron? No levanten la mano, no quiero. Pero vamos, este es el primero, no se preocupe, que vienen más. Y nosotros nos subimos.
Fue un tiempo bonito. El ministerio del diaconado estuvo dirigiendo este tiempo de ayuno. El próximo buscaremos otro ministerio para que sea el encargado de dirigir, pero nosotros como iglesia lo unimos porque queremos trabajar en la oración. Entre más oramos, más nos humillamos delante de Dios, y entre más nos humillamos, más Dios se da a conocer a través de nosotros. Discipulado, evangelismo, visitación y también servicio. El escritor de Hechos es el doctor Lucas, el mismo que escribe el Evangelio de San Lucas. El libro de Lucas contesta una pregunta. El libro de Hechos responde a otra pregunta. Lucas dice, ¿por qué se establece una iglesia? ¿Por qué? Porque Jesucristo, la Biblia dice que venía para los judíos, para un pueblo de Israel, no para la iglesia. Pero Dios, en su plan soberano, decidió formar la iglesia. Entonces Lucas dice, da las razones por qué Dios establecerá la iglesia. Y el libro de Hechos nos da el cómo se establece la iglesia, ¿no? Entonces el libro de Hechos va a responder esa pregunta: ¿cómo Dios establece la iglesia? El libro de Hechos es un libro bellísimo. Entonces, ahí está la iglesia bíblica pendiente. No es eso. Esa es la iglesia universal, la iglesia mundial. ¿Quiénes integran a la iglesia mundial, hermanos? Todos los que hemos creído en Jesucristo, sean de diferente denominación. Oigan bien, esa es la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. La iglesia bíblica peniel es una iglesia local, un grupo que se reúne en un lugar geográfico con el fin de adorar a Dios, instruirse en la palabra, servirse los unos a los otros, crecer en la vida espiritual, pero luego son enviados al mundo para dar a conocer el Evangelio. Pero vea, hay 4 pasajes en el libro de Hechos que representan a los grupos de personas que integran a la iglesia universal. Hechos 2, el día de Pentecostés, ahí se inició la iglesia con puros judíos. Hechos 8, encontramos cómo el evangelio es llevado a los samaritanos, y los samaritanos son mitad judíos y mitad gentiles. En Hechos 10, la Biblia dice que Dios ordenó a que Pedro fuera a Cornelio. ¿Y quién era Cornelio? Un gentil, totalmente gentil. O sea, no tenía nada de relación con samaritanos, ¿verdad? O con judíos. Ya tenemos 3 grupos. Cuando hablamos de Hechos 10, quiere decir que Cornelio nos representa a todos nosotros, lo que hemos de creer en Jesucristo, de todas partes del mundo. Por cierto, ¿cuántos países hay en el mundo, hermanos? ¿Cuántos hay? ¿Alguien tiene un número exacto? Porque de tiempo en tiempo van creando otros. Belice era un departamento de Guatemala y de pronto, ¡pum!, se convirtió en un país. Pero de todo el mundo están allí. Hechos 18 y 19 es un grupo interesante. Hechos 18 y 19 corresponde a discípulos de Juan que ya habían aceptado a Jesucristo, pero por no haber estado en el día de Pentecostés, ellos no recibieron el Espíritu Santo. Por eso después ellos tienen que ser bautizados por el Espíritu Santo para ser integrados a la iglesia de Cristo. Muy bien. Ahora, con eso en mente, yo quiero que vaya a Hechos el capítulo 1 y leamos nuevamente ese pasaje, por favor.
Hechos, el capítulo 1, versículos 1 al 11, dice la palabra del Señor. En el primer tratado, oh Teófilo, este era un señor, dicen los expertos, un amigo de Lucas. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Lean conmigo el 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo a ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones gentiles o galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, lea conmigo esa frase última y dice: así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hermanos, son 11 versículos. Estos 11 versículos tienen una cantidad de enseñanza. Como ayer en el estudio con mis hermanos estudiantes de Biblia, comenzamos a estudiar el libro de Efesios y no pasamos de los primeros 11 versículos, porque ahí hay una barbaridad de enseñanzas acá, 11 versículos. Pero la pregunta, hermanos, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es la misión original de la iglesia? Y esa misión de la iglesia, hermanos, que es dar a conocer a nuestro Dios al mundo entero, está basada en el Cristo, lea, en el Cristo resucitado, en el Cristo resucitado. Por favor, mantenga ahí la mirada en ese pasaje. Nadie puede ser testigo de Cristo. Y hoy aprendimos algo de esto. Nadie puede ser testigo de Cristo si no ha visto a Cristo o ha recibido a Cristo en su corazón. Pero también, hermanos amados, nadie puede ser testigo de Cristo si no basa su proclama en el Cristo resucitado. Y oiga bien, ninguna iglesia, ninguna persona o ninguna organización es verdadera si ésta no basa su proclama en el Cristo resucitado. De tal manera dice Pablo: si alguien viene a vosotros, o es más, si yo vengo a vosotros y os traigo un evangelio que ha quitado a Cristo, y ese evangelio no presenta a Cristo como el único que da salvación y vida eterna, a este dice 2 Juan: no lo reciban, porque este es un anatema, porque es un evangelio falso. Y en este siglo XXI, mis queridos hermanos, se ha movilizado cantidad de organizaciones, personas que traen un evangelio con bastantes presentaciones
pero que de fondo no creen en Cristo como el único que da salvación y vida eterna. Nadie puede ser testigo de Cristo si no basa su proclama en Jesucristo. Versículo 1 se ve. En el versículo 1, Jesús antes de morir en la cruz hizo grandes milagros. Dice el versículo 1. ¿Cuál es el más grande milagro que Dios a través de Jesucristo hizo? Versículo 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que hizo Jesús, que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. ¿Cuántos años Jesús estuvo en la tierra? Vivió 33 años o 33 años y medio. Pero los 3 años y medio últimos son los que fue para realizar el ministerio público. Entre ellos hay una cantidad de milagros. ¿Cuál es el milagro más sorprendente? Oiga, esta semana yo me reí, bueno, no sé si tenía que reírme, pero un maestro español anexó un video donde un pastor africano quiso imitar a Pedro al querer caminar sobre las aguas. Y él dijo: yo tengo también el poder de Dios y yo quiero caminar como caminó Pedro. ¿Y sabe qué le pasó? Se ahogó, se ahogó. Y las cámaras solo logran verle la mano. Es que es tratar de como un famoso predicador que ya está en la presencia de Dios, se atrevió a decir: ya le gané a Jesús porque ya ayuné 41 días y Jesús solo ayunó 40 días. ¿Cuál es el milagro más grande que Jesús hizo durante los 3 años y medio? ¿Cuál? ¿Sanar la hija de Jairo? ¿O resucitarla? ¿O darle vista al ciego? ¿Levantar al paralítico? ¿Liberar al endemoniado? ¿Aquel gadareno? ¿O darle salvación al perdido? ¿Cuál es el milagro más grande? Ya. Y algunas veces nosotros no nos percatamos que todos los días Jesús, nuestro Dios, sigue haciendo ese milagro el cual nadie puede hacer. Y entonces Lucas le comparte esto a su amigo Teófilo. ¿Sabes qué? Jesús hizo una serie de milagros, pero es interesante. Hizo una serie de milagros. Pero también en los versículos 2 y 3 tenemos allí que Jesús, después de morir, nos demostró otra cosa más. Venció la tumba con poder. Vea el versículo 2 y 3, dice en la segunda parte: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles delante de ellos 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Oiga bien, después que Jesús resucitó, dice 1 Corintios 15, que ¿a cuánto se le apareció? ¿A cuánto? ¿A cuánto se le apareció? Dice 1 Corintios. ¿Cómo? A más de 500 personas. Y no creo que 500 personas podían estar equivocados con la misma, ¿cómo se llama? La misma versión, ¿sí? Imposible. Las pruebas legales, las pruebas legales que Jesús murió, ¿cuál es, mi querido? ¿Cuál es la prueba legal que Jesús murió? ¿Cuál es la prueba legal que Jesús murió, hermana Isbia? Legal que Jesús murió. Exacto. Ya.
La prueba legal que Jesús murió fue que fue sepultado, porque nadie puede enterrar a alguien solo en las películas, ¿verdad? Muy bien, pasó lo primero. Vamos a la segunda. ¿Cuál es la prueba legal que Jesús resucitó? Dice que se le apareció a 500 personas y más. Entonces, hermanos amados, lo que estoy diciendo es la misión de la iglesia se basa en que Cristo resucitó. Y Pablo dice en 1 Corintios 15, si Jesucristo no resucitó, en vana es nuestra predicación. Entonces, aquí encontramos esta base, y esto, hermanos, es lo que nos sostiene a nosotros, el sello que garantiza que nuestra proclama es verdadera, es que Jesús resucitó, se le apareció a una gran cantidad de personas. Pero a la última parte, versículos 4 y 5, la Biblia dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Señor les dice, no se vayan de Jerusalén. Esperen en Jerusalén el cumplimiento de la promesa que yo les hice. Y eso nos lleva a Juan capítulo 14, 15, 16, donde encontramos la promesa que dice que enviará un consolador. Y él, dice Juan, os bautizará por fuego. Y se refiere al día de Pentecostés en el libro de Hechos, el capítulo 2. Entonces dice, esperen allí, esperen porque allí recibirán el poder. Y el próximo mensaje, el próximo domingo, es el poder de la iglesia, a cargo de nuestro hermano Reinaldo, el pastor juvenil. Entonces hablará sobre cuál es el poder de la iglesia. Porque hoy estamos hablando de la misión, que esta se basa en el Cristo crucificado. Me seréis testigos, es la promesa. Me seréis testigos, es la tarea. Me seréis testigos, es la misión. El dar a conocer a Dios es nuestra tarea como iglesia. Y lo podemos dar a conocer de diferente manera, en diferentes lugares, en diferentes tiempos. En todo momento podemos darlo a conocer en el trabajo, en la escuela, en la calle, en el súper, Macy's, JCPenney, Sears. En todos esos lugares podemos dar a conocer a nuestro Dios. No tiene que decir mucho. Simplemente díganles quién es Dios y quién es Dios para usted. En versículos 6 al 8, hermanos, encontramos la segunda parte. La misión de la iglesia no solamente se basa en la obra de Cristo. Oiga, el evangelio que presentamos, lo presentamos basado en que creemos en un Cristo resucitado. El evangelio nuestro se basa en un Cristo que venció la tumba, pero también está apoyada por el Espíritu Santo de la promesa. El versículo 6 al 8, lo leemos en voz alta, hermanos, dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es la misión, hermanos, ser testigos de Jesucristo. La pregunta del versículo 6 pareciera como que nos saca del tema original. La pregunta acerca del reino, ¿y vas a restaurar el templo o el reino? ¿Cuándo va a ser? Creo que ellos están preocupados. Están preocupados por él, pero Jesús les dice, tranquilo, tranquilo.
si se lo digo en inglés, take it easy. Tranquilos, ya viene, pero eso no me corresponde a mí. Le corresponde a nuestro Dios, a mi Padre. Él dice cuándo. Versículo 6 claramente nos hace la pregunta. Y la respuesta está en el 7. Responde sobre el tema y simplemente dice, a ustedes no les toca saber eso, y de inmediato pasa al versículo 8, porque para él lo que le interesa es seguir enseñando sobre la misión que tiene la iglesia. Porque los discípulos querían como sacarlo del tema, pero dice, no. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿En qué consiste, hermanos amados, la promesa? ¿En qué consiste la promesa de Jesús y la manera de realizarla? La Biblia dice que Dios enviará el Espíritu Santo. Los discípulos ya se habían acomodado, ya se habían acostumbrado, ya les había gustado vivir cerquita del Maestro. Bueno, 3 años y medio, estar cerca de Jesús, verlo todos los días, dormir, comer, caminar, andar por todo, ya se habían acostumbrado. Se amaba tanto que no, Juan hasta se recostaba sobre, aquí esta parte, se recostaba al discípulo amado. Pedro, con todo y todo, amaba a Jesús, pero no tanto. Porque cuando le dice, apacienta mis ovejas, todavía no estaba preparado. Pero Jesús de pronto le dice, ¿sabe qué? Yo voy a morir y los voy a dejar solos. ¿Cómo, Señor? Los dejaré solos. ¿Estaban preparados? Yo le dije un día a todo el reinado, ¿ya está listo para quedarse solo en la pendiente? Esto es importante. Y de pronto, ay, Dios mío. ¿Sabe que el bautismo con Francisco, y Francisco me lo agradeció? Y yo le hablé, le digo, brother, ahí yo voy a bautizar a Gerardito y usted bautiza a Francisco. Francisco fue su primer fruto que Dios le dio en el campamento. Creo que la mayor satisfacción podría ser esta, que usted mismo lo bautice. Y por otro lado es otro paso que vamos dando en esa preparación. Y después dice Francisco, ni me imaginaba lo que iba a hacer. Yo se lo agradezco porque me sentí bien. Es haciendo la tarea. Pero de repente le digo yo, brother, de pronto yo ya no voy a estar acá. Porque bueno, ya está toda la iglesia. Pero ¿qué le parece a Jesús? Son a los 12. A andar cerquita. Me imagino que lloraron. Algunos lloraron. No, Señor, no dejes. No por incapacidad, sino porque ya se amaban. ¿Entenderían lo que Jesús le quiso decir? Tranquilos, yo me voy a ir, pero os mandaré otro consolador de la misma naturaleza. Dios mío. A mí ya no me veréis, pero tendréis el Espíritu Santo. Y hay un cambio radical en este concepto allí, porque antes, hermanos amados, el cristiano, el que amaba a Dios, para poderle adorar tenía que ir a Jerusalén, al templo, y solo allá estaba la presencia de Dios. Pero ahora va a haber un cambio total, porque yo me convertiré en el templo y la morada del Espíritu Santo. Dice, vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo, el Consolador, y Él os guiará a toda verdad, los enseñará, Él os amonestará, Él os convencerá, Él os instruirá, y cuando se les olvide algo les recordará y les va a decir lo que es correcto, lo que no deben hacer. ¿Será la conciencia? No.
¿Qué dentro de tu corazón está viviendo el Espíritu Santo? Amén. ¿Lo entenderían los discípulos? Muy bien. Jesús le dice, en no muchos días vendrá. Fíjense, que cuando Jesús le dice también en este pasaje, pasaron 40 días en que Jesús les estuvo enseñando sobre el reino, y allí en Jerusalén tuvieron que esperar 10 días más todavía, esperando que llegase el cumplimiento de la promesa. En un aposento estaban los discípulos más 120, o con ellos eran 120, estaban allí orando, cantando, esperando. ¿Y cuándo vendrá? ¿Y cuándo vendrá? Ya va a venir, ya va a venir. Sí, mire, ya falta poco. Ahí viene una fecha. La fecha de la fiesta del día de Pentecostés. Ellos lo tenían bien marcado. Tenía que darse. Pero el énfasis, hermanos amados, aquí, que yo estoy tratando de mencionar, es en que Mateo 16, dice Jesucristo, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Unos le dijeron, Juan, otros, Elías, otro, profeta. Y Pedrito, hermano Pedrito, ¿cómo le diría usted a Jesús? Porque allí Pedro contestó, ¿verdad? ¿Cómo le diría? Porque Pedro contestó, Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Jesús le dice, Pedro, ¿quién te lo dijo? ¿Te lo dijo alguien por allí? No, eso te lo reveló Dios. ¿Y sabes qué, Pedro? A ti te digo que sobre esa confesión o esa verdad que acabas de decir, que Jesús es el Hijo de Dios, sobre esa roca, ¿qué dice la Biblia? Edificaré mi iglesia. Ay, me encanta el siguiente texto, dice, y las puertas del Hades no podrán vencer a esa iglesia. ¿Quién es esa iglesia? Somos nosotros, ¿verdad? La iglesia de Cristo. Esa es la promesa. Dice, voy a iniciar mi iglesia. Pero para poder iniciar esa iglesia, deben esperar en Jerusalén, en ese lugar, con fe, sabiendo que allí se va a cumplir esa promesa. Y están esperando todos. Y una vez reciban esa promesa, me seréis testigos en Riverdale, Bethel, Anápolis, Bowie, Danglipar, Odenton, Upper Marlboro, por Stefan. Por todos lados, hermano. ¿Qué vamos a hacer allá? No tienen que hacer otra cosa. Simplemente, mis queridos hermanos, dar a conocer a Dios. Decir, solo eso, mis queridos hermanos. No tenemos que complicarnos la vida. Solo dar a conocer a nuestro Dios. ¿Quién es Dios? Y qué es lo que Él quiere hacer con nosotros. Ese es. Así que Mateo 28 entonces dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a... Hermanos, yo sigo complicado con esto. Nos atrevemos nosotros a presentar el Evangelio, varones, a una prostituta. Y aunque ande con las falditas bien activitas, bien pintadas, y aunque tenga un vocabulario bien malcriado, ¿le podemos presentar el Evangelio? ¿Qué le parece si de pronto aparece un chico
que ha optado por una tendencia afeminada. Y le decimos, oye, Cristo te ama, pero a mí me gusta vos. ¿Qué les parece? No, pero yo te estoy hablando del amor de Cristo. Sí, pero yo te quiero a vos. Pero esta gente necesita de Cristo. Necesita de Cristo. No, ¿quién le va a ir a hablar ahorita? Perdón, no ahorita. ¿Quién le va a hablar ahorita al hombre más rico del mundo? ¿Lo va a hacer Mordecai? Si se le presenta a usted el señor Carlos, ¿se le presentaría el evangelio de Caín? Y luego de hacerse todos los, ¿verdad? Pero el primer paso es ese: Señor, yo quiero hablarle de Cristo a este señor Carlos. ¿Por qué necesita de Cristo? ¿Qué le parece hablarle de Cristo a estos artistas? Hoy con los pregones buscamos famosos, ¿verdad? Y les digo yo, ¿cómo se sentirían ustedes si les toca vivir 1 a 3 años con ellos? Y dicen los muchachos, ¿cómo le dijiste? Me gusta la frase. Yo le dije, no, pero me la pelea, sino. Y después les digo yo, ¿quién es más famoso entre ellos y Jesús? Y todos decimos rápido, pues Jesús. ¿Y por qué tan poca gente quiere seguir a Jesús? ¡Si él es tan famoso! Hermanos amados, nuestra tarea es esa: ser testigos de Jesucristo, y esa es nuestra responsabilidad. Vamos a la última partecita. Así que, versículos 9 al 11, resuma conmigo lo que hemos dicho. La misión original de la iglesia se basa en el Cristo, está apoyada por el Espíritu de la promesa y está estimulada por el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Dice los versículos 9 al 11: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Y se alza para arriba, ¿verdad? ¿Sí? Fue alzado y recibido en el cielo. ¿Cuál cielo? Lo más que podían ellos ver. Y ya me imagino los discípulos, todos así. Hermanos, miremos todos arriba. Y de pronto dos, ¿y vosotros qué estáis viendo hacia arriba? Porque ya no veían nada. Ese mismo Cristo que habéis visto ir al cielo, ese mismo, vosotros lo vais a venir, porque cuando ven a Cristo, ¿quiénes son los únicos que verán a Cristo, hermanos? La iglesia, o sea, los cristianos. Solo nosotros vamos a poder ver a Cristo. Si usted ya ha muerto en ese entonces, con poder, dice Tesalonicenses, que será resucitado, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y allá en el desvío aquel nos vamos a encontrar con los vivos, y allá juntos diremos: aquí estamos, Jesucristo. Esa es la esperanza, hermanos. Si la iglesia no fortalece esa esperanza, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? Hermanos amados, esto a mí, esto debe estimularnos a nosotros. Vamos a cumplir una tarea de proclamar el Evangelio de Jesucristo, porque Cristo resucitó, porque el Espíritu Santo nos da fuerza, y porque Cristo regresará por su iglesia. ¿En cuánto tiempo? No sabemos. Pero ya va a ser, probablemente. Y si yo fuera un falso, le diría: venda todo lo que tiene y tráigamelo a mí, porque ya va a venir. Así pasó un coreano, ¿verdad? Hace unos 10 años comenzó a proclamar el 25 de octubre
vendrá Jesucristo, así que desháganse de todo lo que tienen, porque allá en el cielo no va a haber absolutamente nada. Tráiganlo a estas bodegas, traigan ahí todo. Y todo el mundo trajo los zapatos, todo. Y el 25 de octubre, cuando de repente vieron, ya el mentiroso ya no estaba. Ya se había ido con todo. Y ellos se quedaron silbando y llorando. No, nadie sabe la hora ni el día, pero que si Cristo va a regresar, santa palabra. Amén. Hermanos amados, mientras tengamos oportunidad, demos a conocer a Dios, porque esa es nuestra responsabilidad. El regreso de Jesús por su iglesia es la esperanza del cristiano. Y es una esperanza inmarcesible, incontaminada. ¿Y cuál es la otra palabra? Incorruptible. Es una esperanza viva. Y Tito dice: la manifestación gloriosa y la esperanza bienaventurada. ¿Cuántos esperan a Jesucristo, hermanos? ¿Y lo esperan con gozo? ¿Están alegres por eso? ¿Quieren que venga hoy? ¿Y sus casas? Bueno, vaya usted, yo me quedo con las casas, ¿ok? ¿Qué no tenemos ahora? Esto, hermanos, esto de Cristo viene por nosotros. No sabemos. Por lo tanto, hermanos, mientras Jesucristo no viene, nuestra tarea de nosotros es decirle a quienes no tienen a Cristo en su corazón: prepárate. Porque no sabemos cuándo. Mañana, pasado o esta noche. Debes estar preparado. Porque si no estás preparado, la Biblia dice que solo hay dos lugares hacia donde vamos: a la vida eterna con Cristo o a la vida eterna con el diablo y sus ángeles en el infierno. Y será un lugar de sufrimiento, pero con Cristo un lugar de paz, de justicia. No, hombre, allá va a ser lindo. Usted va al mundo de barrer calles de oro. Aquí en el tierra, calle de oro. Los pedazos de oro aquí. Allí cerca Jesucristo. Lo verá cara a cara. En el presente es que uno define hacia dónde va. Y Jesucristo dio su vida por nosotros. Oremos al Señor. Amado Dios, muchas gracias. Muchas gracias. Porque nosotros, sin merecerlo, hemos sido alcanzados con la gracia eterna tuya y nos has hecho ahora ya tus hijos. El ser tus hijos es un privilegio enorme. Bellísimo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Pero también es una tremenda responsabilidad. Tenemos la tarea de dar a conocer a nuestro Dios a todos aquellos que aún no lo conocen. Jesucristo murió y resucitó al tercer día. El Espíritu Santo lo atestigua, porque Él está en nosotros. Y Él nos dice que Cristo vendrá para levantar a los suyos. Si alguna persona aún no está preparada para irse con Cristo, me gustaría que hoy levante su mano y diga: Señor, me gustaría hoy comenzar a creer en Jesús. Hoy quiero aceptar a Jesucristo como mi Salvador personal. ¿Alguien quisiera hoy levantar su mano y decir: Señor, yo me quiero ir contigo? Yo quiero ir preparado. ¿Qué significa esto? Decirle: Jesús, soy pecador, pero creo que tú moriste en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados. Hoy creo que tú me puedes perdonar. Y hoy quiero levantar mi mano en señal de que quiero recibir a Jesucristo. ¿Alguien desea hacerlo? ¿O reconciliarse con el Señor? ¿Habrá alguien?
Hermanos amados, una de las promesas que hemos hecho y una de las tareas que tenemos es cumplir esta misión. Gracias, Padre, por hacernos tus hijos. Y gracias, Dios, por todos los que estamos en esta hora. Gracias, Señor, porque es a través de la obra tuya en la cruz que hemos alcanzado salvación y vida eterna. Y de esa obra tuya, cada primer domingo del mes, nosotros conmemoramos el sacrificio tuyo a través de participar de la copa y del pan.